Bueno, damos inicio de esta manera al módulo 2, que se trata de las competencias socioemocionales emprendedoras. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué son las competencias socioemocionales emprendedoras? ¿Sí? Se definen como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para emprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dichas competencias hacen énfasis en la relación entre la persona y el ambiente y como consecuencia al aprendizaje y al desarrollo. O sea, pocas palabras, ¿qué son las competencias socioemocionales emprendedoras? Conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que son necesarios para emprender. Eso es en pocas palabras, ¿sí? Justamente de estas competencias, ¿sí? De este conjunto de conocimientos, de capacidades y habilidades, actitudes que tenga una persona, ¿sí? Va a depender el éxito, ¿sí? O el fracaso también de su negocio. No solamente un negocio tiene éxito o fracasa por la coyuntura económica o por algún problema, como en este caso el tema de la pandemia, que en este momento justamente por el problema que la gente a raíz de que no hay trabajo, entonces obviamente disminuyeron todos los ingresos en todos los ámbitos, en todos los rubros, ¿verdad? Pero no solamente un negocio fracasa por eso, sino también muchas veces justamente por la falta de competencias, ¿verdad? La parte de competencias para el emprendimiento, ¿sí? La parte socioemocional, habilidad, porque tiene que ver la actitud, ¿sí? La capacidad de la persona para emprender. Entonces, muchas veces por eso también fracasan los emprendimientos. O porque muchas veces creen que el negocio está súper bien, se lanzó bien, tiene buena aceptación y después se relajan, ¿sí? Eso, por ejemplo, forma parte también de las competencias socioemocionales emprendedoras. Justamente estamos hablando justamente de personas que no tienen esa capacidad para lograr, o sea, para innovar hacer crecer su negocio, ¿verdad? Muy bien. Aquí hablamos en este segmento, ¿sí? Hablamos de tres niveles, o sea, de tres palabras claves, ¿verdad? Hablamos de la capacidad, de la habilidad y de la competencia, ¿sí? Un momento, estoy admitiéndote a gente. Sí, bueno, muy bien. ¿Qué es la capacidad? Y ahora vamos a ver qué es la capacidad. La capacidad es el potencial para aprender y luego realizar algo. Eso es la capacidad. Potencial para aprender y luego realizar algo. Y justamente la habilidad ya es justamente lo siguiente, es justamente la capacidad para realizar ya. ¿Sí? Entonces, potencial es para aprender y luego realizar. Esa es la capacidad. Y la habilidad va obviamente de la mano de la capacidad, porque a continuación de la capacidad para aprender ya viene la capacidad para realizar. Y esa es la habilidad, la capacidad para realizar. ¿Y qué es la competencia? Justamente es la capacidad para realizar, pero buscando mejoras continuas. Eso es la competencia. La capacidad para realizar, pero buscando mejoras continuas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la capacidad en sí es el potencial para aprender. La habilidad es la capacidad para realizar. Y por último, la competencia es la capacidad para realizar, pero además hacer las mejoras continuas. ¿Sí? Perdón. Permitiendo gente. Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son de algunas competencias claves que se tiene que tener para ser emprendedor. O sea, de las competencias socioemocionales emprendedoras en sí, vamos a hablar ahora. Hay varias competencias socioemocionales emprendedoras. Entre ellas está la resiliencia, la empatía, la asertividad, el liderazgo, ¿sí? La resolución de conflictos, el manejo o control de estrés. Esas son competencias claves, ¿sí?
para competencias claves para justamente poder emprender. Vamos a hablar de lo que es la resiliencia. La resiliencia habla de la capacidad de superar situaciones complicadas, de sobreponerse para poder avanzar. Para hacer frente hacer frente a la adversidad, estas personas tienen un pensamiento realista, preciso y abierto, ¿sí? Además, tratan de no sacar conclusiones apresuradas e interpretan la realidad de una forma más correcta. Entonces, concretamente, ¿a qué se refiere la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de superar situaciones complicadas, situaciones adversas en la vida, ¿sí? Y de poder sobreponerse nuevamente y continuar, ¿sí? Eso es la resiliencia. Cuando una persona te dice, yo soy una resiliente, quiere decir que una persona que pasó por muchísimos problemas, por muchísimas situaciones muy complicadas, pero a pesar de todo, ¿verdad? Tiene todavía un pensamiento optimista, una actitud positiva y unas ganas enormes de seguir viviendo y de seguir saliendo adelante, ¿sí? Entonces, esa es la persona que es resiliente. Muy bien. Como dice aquí, la persona resiliente tiene un pensamiento realista, preciso y abierto. Es como que acepta la situación y dice, pero esto no me va a detener, yo voy a salir adelante, yo me voy a levantar, ¿sí? Y además, tienen la capacidad de ser cautos, prudentes, no toman decisiones apresuradas, no son personas temperamentales, ¿sí? Y saben, como se dice acá, interpretar la realidad de una manera mucho más correcta, ¿sí? O sea, aceptan la realidad tal cual es y luego se reponen y salen adelante, se vuelven a levantar. El famoso así, me voy a levantar de entre las cenizas, lo voy a lograr y lo consiguen. Esas son las personas resilientes, ¿sí? Esa es una capacidad, una competencia fundamental o clave que debe tener un emprendedor. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo del emprendimiento no todo es color de rosa y también sabemos que muchas veces con el primer emprendimiento se suele fracasar, ¿verdad? Se suele adquirir mucha experiencia, la famosa escuelita del emprendimiento, ¿sí? Y después y hay algunos que ya se entregan y ya no vuelven a emprender, ¿sí? Pero el verdadero emprendedor es aquel que lo intenta una y otra vez, pero obviamente sin caer en la terquedad, ¿verdad? Obviamente se reinventa, reorienta su negocio hasta encontrar el éxito. Entonces, se tiene que tener esta capacidad fundamental, o sea, esta competencia fundamental que es la resiliencia. La otra competencia clave es la perseverancia. Justamente una de las competencias claves del emprendedor es la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es la manera de ser o de actuar y una capacidad que nos acerca a nuestros objetivos. Un concepto, sin duda, directamente ligado con el de resiliencia. La persona perseverante no conoce límites, es decidida y continúa luchando hasta que consigue lo que se propone. Siempre dentro de unos parámetros realistas. No obstante, aunque pelee contra viento y marea, para alcanzar el éxito únicamente lo logra a través de medios lícitos, con esfuerzo, voluntad, fortaleza y sobre todo una gran dosis de paciencia. Entonces, la persona que es perseverante es aquella persona que tiene capacidad para resistir ¿sí? los problemas, para insistir y persistir, ¿sí? Pero que justamente es una persona muy realista, muy decidida, ¿sí? Y continúa contra viento y marea, pero debe tener también ¿cómo se dice? Tiene que tener también una visión realista. Si de repente tu negocio no funciona, ¿sí? Tenés que saber hasta cuándo insistir y persistir, ¿sí? Como dije hace rato, no caer en la terquedad, ¿sí? Entonces, no abandones, pero sí buscar reorientar tu negocio, ¿sí? Reinventarte hasta conseguir la fórmula perfecta para el éxito. Justamente en el próximo
en el capítulo 4, el módulo 4, vamos a estar dando, ¿verdad? Justamente cómo surgen las ideas de negocios, ¿sí? Y cuál es uno de los problemas fundamentales que suelen tener los emprendedores. Luego, justamente perseverancia y resiliencia van muy de la mano, ¿eh? Luego otra competencia es el control del estrés. Sabemos que cuando emprendemos hay muchísima presión y muchísimo estrés. Entonces, todo el mundo dice se siente estresado de vez en cuando. Algunas personas pueden lidiar con el estrés más eficazmente que otras o recuperarse de los acontecimientos estresantes más rápidamente que otras. Hay diferentes tipos de estrés, todos los cuales conllevan riesgos para la salud física y mental. Un factor estresante puede ser un acontecimiento que ocurre una sola vez o que dura poco tiempo, o puede ser una ocurrencia que continúa durante un largo periodo de tiempo. El estrés a largo plazo puede perjudicar la salud. ¿Sí? El tema del control del estrés es fundamental, ¿sí? Porque el estrés, sabemos que el emprendedor, cuando empieza su negocio, recibe una carga, una presión muy grande, porque tiene que, en primer lugar, tiene que saber dónde iniciar su negocio, cómo insertarse en el mercado, ¿sí? Si hizo préstamos, tiene que poder cubrir esos préstamos, ¿sí? Si una familia detrás no va a tener un sueldo fijo todos los meses, va a tener que pelear por ese emprendimiento, pero es su emprendimiento. Él ya va a ser su propio jefe. Eso es lo lindo, ¿verdad? Entonces, pero está sometido a mucho estrés, ¿sí? No tiene la tranquilidad o la comodidad que de repente tienen las personas que trabajan en una empresa y tienen su sueldo asegurado de forma fija mensual, ni tiene que preocuparse de pagar salarios a otras personas, ni nada por el estilo. Entonces, todo eso es el hecho de emprender en sí, lleva a un estrés, un grado de estrés que de repente muchas personas no saben manejar, ¿sí? Hay otras personas que saben manejar o que pueden salir más rápido de ese cuadro de estrés. Hay otras que no lo saben o su organismo no está preparado para eso, entonces le afecta fuertemente a la salud. Pero todas las personas en general, si están siendo sometidas a un estrés en forma permanente, a la larga sí o sí, su salud se ve afectada. Entonces hay maneras de controlar el estrés, muchísimas maneras, haciendo ejercicios, llevando una vida saludable, alimentándose bien, ¿verdad? También esa es una manera de controlar el estrés, sobre todo saliendo a caminar. Caminar, caminar, caminar. Eso ayuda muchísimo al todo lo que tenga que ver para justamente para que el cuerpo libere todo ese estrés que tiene, ¿verdad? Porque si no lo libera, queda todo dentro del cuerpo y eso a la larga le trae problemas, ¿sí? Muy bien. Otra de las competencias clave es la empatía. ¿Qué es la empatía? Una habilidad humana que hace que se comprenda a los demás y se experimenten los diferentes puntos de vista ajenos, pero sin llegar a pensar de la misma manera que esa persona, ¿sí? Eso es clave, ¿eh? O sea, yo me pongo en el lugar de la otra persona, ¿sí? Siento igual que la otra persona, pero no pienso igual. No hace falta que yo sea igualita a esa persona para que yo pueda sentir. No, yo simplemente la empatía es poder ponerme en los zapatos o en el lugar de la otra persona, ¿sí? Para tratar de entender su postura, ¿sí? Para tratar de entenderle, pero no necesariamente tenemos que pensar igualito o ser igual que esa persona, ¿verdad? Para poder practicar la empatía. La empatía motiva a quien la practica y a quien la recibe, ya que ayuda a concienciar sobre la posesión oculta de conciencia social. O sea, la empatía nos ayuda. Si todos fuéramos empáticos, este mundo no estaría como está, ¿sí? Si yo me pusiera en el lugar de las otras personas, ¿sí? Yo no le estaría criticando, juzgando, ni mucho menos condenando, ¿verdad? Entonces, sí le ayudaría, sería un poco más solidaria, tal vez más amable, más cordial. Siendo un poquito más empático, este mundo, ¿verdad? Realmente este mundo mejoraría, ¿sí? Si todos practicáramos, porque realmente la capacidad de la empatía es una de las cosas más grandes, más lindas que hay, ¿verdad? El poder ponerse a la otra persona, el poder comprenderle, ¿sí? El poder, y en el momento que nosotros nos ponemos en lugar de otra persona, sacaban todo tipo de, ¿cómo se dice?, disputa o todo tipo de problema dentro del ámbito en el que nos estemos desarrollando, ¿sí? Sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, ¿sí?
en un ámbito social, ¿sí? Entonces, la empatía es fundamental, fundamental, no solamente para emprender, sino para todo ser humano, ¿sí? Pero es una competencia clave del emprendedurismo. Otra competencia clave es la asertividad, que está muy de la mano con la empatía, ¿verdad? La asertividad es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo sus derechos como persona. Durante el desarrollo de la asertividad, se habla de un elemento que va ligado de la mano, la empatía. Las personas asertivas han desarrollado correctamente este valor, puesto que es sumamente importante para el entendimiento de los seres. Entonces, ¿qué es la asertividad? Es la capacidad o la habilidad que tiene una persona para ser claros, francos y precisos, ¿sí? Y precisos, directos, ¿sí? Diciendo lo que queremos decir, pero sin ofender a nadie. Siendo oportunos, o sea, capacidad de decir todo lo que pensamos, ¿sí? Siendo muy sinceros, pero en el lugar oportuno, con la persona correcta, ¿sí? Y en el tiempo preciso. Eso es ser asertivo, ¿verdad? Sin herir los sentimientos, sin menospreciar a los demás y sin, por ejemplo, despreciar las opiniones ajenas. Eso es la asertividad. ¿Por qué decimos que va muy de la mano con la empatía? ¿Por qué? Porque una persona asertiva tiene que ser empática necesariamente. Tiene que poder ponerse en el lugar del otro para saber cómo decir las cosas, ¿sí? Porque una persona, justamente, una persona, cuando es asertiva, piensa, ¿cómo quiero que se me digan las cosas a mí? ¿Qué es lo que yo no tengo que hacer que no quiero que me hagan a mí? Así piensa una persona asertiva, ¿verdad? Entonces, no hacer a los otros lo que no querés que te hagan a vos. Eso es lo que, así tiene que pensar una persona asertiva, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar la manera, ¿sí? De que la persona justamente eh, sea sincera, franca, ¿sí? Sea oportuna, que no dice acá, pero yo le digo, es oportuna, tiene que tener el criterio de oportunidad, de ubicuidad, saber decir las cosas en el momento preciso, frente a la persona adecuada, correspondiente, y en el tiempo y de la manera correcta, ¿sí? Eso es ser asertiva. Y para ser asertiva tenés que ser necesariamente empática, ¿sí? Una de las cosas que nos dice también acá, pero la asertividad también es la capacidad para saber decir no de la forma correcta. Eso también es ser asertivo. Una persona, por ejemplo, un ejemplo de asertividad, para que entiendan. Una persona que es asertiva dentro del mundo laboral tiene muchísimas ventajas sobre los demás. Las personas asertivas saben aprovechar los momentos oportunos, ¿sí? Saben buscar el momento oportuno para pedir, por ejemplo, para hacer, ¿cómo se dice? Para pedir ciertos beneficios. Un ejemplo concreto. Hay un gerente que vino de muy mal humor de la calle. Se fue a una reunión, volvió y vino súper de mal humor. Un gerente general, ¿verdad? Un ejemplo, estamos hablando. Luego viene el empleado, hay un empleado que es antiguo y que de repente ya viene dando vuelta en su cabeza de hace tiempo, de que hace como 4 años que yo no recibo ningún aumento, soy excelente, responsable, hago mi trabajo, hago más de lo que me corresponde y no se me valora. Hace 4 años que no recibo ningún aumento de salario. Le voy a pedir aumento a mi jefe. Justo el jefe vino de la calle furioso. Sabemos los gerentes cuando vienen de mal humor con su cara larga, ¿verdad? A veces atropellan todo lo que hay. Y justo en ese momento al empleado antiguo se le ocurre ir a pedir un aumento de salario. Eso es no ser asertivo. ¿Por qué? Porque es una persona que no busca el momento oportuno para ir a hablar.
de su necesidad, ¿sí? Para ir a ser sincero o ir a expresar todo lo que piensa, ¿verdad? Entonces, en cambio, una persona asertiva va a hacer todo lo contrario. Si le ve que está así, ¿verdad? Una persona asertiva jamás se va a acercar en ese momento al gerente general. Y cuando el gerente general esté feliz festejando un proyecto o porque se logró cerrar un convenio que hace mucho tiempo quería cerrar él y está feliz de la vida, entonces la persona asertiva ahí se va a acercar para ir a encontrar el momento, para hablar con él, ¿sí? De la mejor manera, exponer de la mejor manera, ¿sí? Esa situación y pedir ese beneficio que está teniendo. Y les puedo asegurar que esa persona va a conseguir. Y el cliente le va a decir, tenés razón, fulano, tenés toda la razón. Hace 4 años sos un funcionario excelente, te mereces ese aumento, ¿verdad? Así le va a contestar al gerente. ¿Por qué? Porque justamente esa persona fue asertiva, buscó el mejor momento, buscó la mejor manera de decirle al gerente, ¿sí? De expresarle todo lo que estaba pensando, pero de la mejor manera, con todo respeto, ¿sí? Esa es una persona asertiva. Luego está la competencia de liderazgo educativo, ¿sí? En todo momento, ¿verdad? Dice, en la actualidad podemos apreciar con bastante frecuencia que las aulas de clases son escenarios de estudiantes con diversidad de comportamientos. Los hay de diferentes clases sociales, capacidades intelectuales, ritmos de aprendizaje, estilos de trabajo y niveles de motivación. El reto al que se enfrenta el maestro es la necesidad de plantear procesos de reflexión sobre las dificultades de aprendizaje que presentan los estudiantes, conocer la individualidad y hacer la intervención oportuna en el momento que se requiera, encaminando su labor o reducir los índices de fracasos escolares. Entonces, otra competencia clave es el liderazgo educativo. Y aquí estamos hablando porque también nosotros, los instructores, justamente vamos a tener que formarle a esos participantes que van a ser futuros emprendedores. Por eso también se toca esta competencia clave, ¿sí? Y también en todo momento nosotros como instructores sabemos que dentro de nuestra aula hay participantes que tienen justamente diferentes estratos o clases sociales, tienen diferentes capacidades intelectuales, tienen un nivel de aprendizaje, algunos más rápido, otros más lento, ¿verdad? Tienen estilos de trabajo y niveles de motivación muy diferentes. Algunos tienen tendencia a ser depresivos, otros tienden a ser demasiados optimistas e hiperactivos, ¿sí? Otros demasiado tranquilos. Entonces, nosotros en todo momento tenemos que saber lidiar con eso. Tenemos que estudiarle a nuestros participantes y acompañarles, buscar ¿cómo se dice? El punto medio para que todos salgan beneficiados de nuestras clases. Tenemos que tener esta competencia clave. Otra de las competencias claves es el trabajo en equipo. Cuando se trabaja en equipo, se aunan las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos. Disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. Los roles del trabajo en equipo se pueden definir, por tanto, siguiendo el esquema de las 5C. La complementariedad, la comunicación, la coordinación, la confianza y el compromiso. O sea, el trabajo en equipo en sí, ¿qué es lo que o sea, cualquier emprendedor sí tiene que tener esta competencia? ¿Por qué? Porque el emprendedor no va a trabajar solo. En algún momento dado va a crecer su empresa, porque a eso apuntamos, y va a tener que trabajar con otras personas, ¿sí? Entonces va a tener que trabajar con esas personas de una manera determinada, ¿sí? Justamente, ¿qué es lo que hace el trabajo en equipo? Hace de que todas las aptitudes de los miembros se potencien, ¿sí? Porque no todos somos iguales. Algunos tenemos algunas aptitudes, otros tenemos otras, otros tenemos algunas habilidades, otros otras. Algunos tenemos una capacidad, otros tienen otras. Entonces se complementan. De eso habla la complementariedad. Se complementan
se aunan los esfuerzos, ¿sí? Gracias al trabajo en equipo, a la coordinación y al esfuerzo mancomunado, a la sincronización de trabajos, se disminuye el tiempo que se invierte en las tareas y obviamente se aumenta la eficacia de los resultados, se consiguen los objetivos en pocas palabras. Justamente como dice acá, el trabajo en equipo se fundamenta en estas 5 C. La complementariedad que ya dijimos, ¿verdad? Se complementan las capacidades, las aptitudes, las habilidades, ¿verdad? Se sincronizan, se coordinan. La buena comunicación, tiene que haber buena comunicación entre todas las personas que componen el equipo. La coordinación, exactamente la sincronización de actividades. Tiene que haber confianza, o sea que todos los que están dentro de un equipo, si no confían el uno en el otro, entonces ese equipo está destinado a fracasar. Y por último, el compromiso. Todos tienen que tener el mismo nivel de compromiso para conseguir los objetivos, en pocas palabras. Eso es el trabajo en equipo. Luego está la resolución de conflictos, y por último, que es la resolución de conflictos, conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o malentendido que existe entre dos o más personas, o incluso personal. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de conflictos. Esto con el fin de saber cuáles son los mejores medios o técnicas para su solución. Están los conflictos intrapersonales, los interpersonales y los intergrupales, ¿sí? Los intrapersonales son los que se refieren a nosotros mismos, nuestros propios problemas, los problemas internos que tenemos. Esos son los intrapersonales. Los interpersonales son los problemas entre personas, pueden ser entre dos o más personas, o pueden ser inclusive entre intergrupales, ¿verdad? Entre grupos unos contra otros, ¿sí? Entonces, eso también se puede dar dentro de lo que es un ambiente de trabajo, ¿verdad? De una empresa, que normalmente se da. Se puede dar entre dos personas, compañeras de trabajo, o pueden ser dos personas que son de diferentes áreas, o están los intergrupales, ¿verdad? O sea, que de un área con otra que se pelean, se suele dar, ¿verdad? Entonces, un buen emprendedor tiene que tener también esta competencia, la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque aparte, no solamente cuando ya su emprendimiento sea próspero y tenga personas a su cargo, va a tener que saber lidiar con ellos, resolver los problemas de una manera no violenta, ¿sí? Pero sí manejando con criterio, ¿verdad? Con buen criterio todos los problemas, ¿verdad? Pero también, obviamente, dentro de lo que es el emprendimiento, aunque no tenga personal a su cargo, también existen muchos conflictos. Y un buen emprendedor tiene que tener esa capacidad o criterio para poder justamente solucionar de la mejor manera los conflictos que se le vayan presentando, conflictos o inconvenientes que se le vayan presentando en su camino dentro de lo que es el emprendimiento. Bueno, entonces, estas son las competencias claves socioemocionales emprendedoras, o sea, básicas que tiene que tener un emprendedor. ¿Sí? Hablamos de la resiliencia, luego hablamos de la perseverancia, que es fundamental, hablamos de la asertividad, hablamos de la empatía, hablamos del control del estrés, hablamos del trabajo en equipo, ¿sí? Y hablamos de la resolución de conflictos, ¿sí? Estas son todas las competencias socioemocionales emprendedoras. Y con esto damos finalizado al segundo módulo de nuestro curso.